Hola, bienvenido a Historias Reddit. Hoy traemos 4 historias de Aika. ¿Soy el malo yo? Nos ayudarías mucho dejando tu opinión de las historias al finalizar el video. También te invitamos a suscribirte para hacer crecer más nuestra comunidad del canal. Ahora vamos a las historias del día de hoy. Soy la mala por hablar con mis padres sobre conseguir un candado para evitar que mi hermano y su esposa entren a mi habitación sin permiso. Entonces, para un poco de contexto, yo todavía tengo que vivir en casa con mis padres debido a que el virus actual arruinó mis planes para mudarme. Mis padres están felices de tenerme en casa y yo estoy bien viviendo con ellos hasta que pueda ganar suficiente dinero para mudarme. Uno de mis hermanos y su esposa tienden a visitarnos mucho, lo cual no me importa. Disfruto ver a mi hermano, lo amo mucho y su esposa es una mujer muy dulce con la que todos nos llevamos muy bien. Sin embargo, mi hermano tiene una tendencia a entrar en mi habitación, ya sea que esté allí o no. Hizo esto antes para acariciar a nuestra gata mayor que solía pasar la mayor parte de su tiempo en mi habitación, y sé que amaba a la gata, pero tampoco apreciaba que entrara sin previo aviso. Dejó de hacer esto por un tiempo después de que falleciera nuestra vieja gata. Siempre la extrañaremos, pero recientemente recibí 2 nuevos gatitos de un rescate porque sentí que necesitaba un nuevo gato para ayudarme a curarme de la pérdida de mi viejo gato. Ha sido asombroso, pero ahora la tendencia de mi hermano a irrumpir ha empeorado de lo que era antes. Le he pedido repetidamente que no entre, y que si quiere entrar a mi habitación, primero debe pedir permiso y respetar mi respuesta si le digo que no. Siempre dice seguro ok, pero claramente de una manera muy despectiva. Su esposa siempre lo seguirá, después de conseguir una barra de helado de nuestro congelador, y simplemente se sentará en mi cama con él a comer. Ya han pasado 6 meses de esta rutina y estoy harta de ella. Mi habitación es mi espacio para estar solo y recargarme y para tener privacidad, y continuamente le faltan el respeto. Su esposa siempre lo seguirá, después de conseguir una barra de helado de nuestro congelador, y simplemente se sentará en mi cama con él a comer. Ya han pasado 6 meses de esta rutina y estoy harta de ella. Mi habitación es mi espacio para estar solo y recargarme y para tener privacidad, y continuamente le faltan el respeto. Su esposa siempre lo seguirá, después de conseguir una barra de helado de nuestro congelador, y simplemente se sentará en mi cama con él a comer. Ya han pasado 6 meses de esta rutina y estoy harta de ella. Mi habitación es mi espacio para estar solo y recargarme y para tener privacidad, y continuamente le faltan el respeto. Me cansé este fin de semana cuando estaba tratando de prepararme para una cita con mi novio y simplemente irrumpieron en mi habitación para acariciar a los gatitos que estaban allí conmigo. Le pedí que se fuera y que estaba tratando de prepararme, y me dijo que ya que me estoy maquillando en el baño, ¿por qué no me cambio allí también? Y que él quiere acariciar a los gatitos. Me di por vencido, me preparé en el baño y, una vez que llegué a casa, hablé con mi madre sobre la posibilidad de conseguir una cerradura o algo para poner en mi puerta para que no entraran, se sentaran en mi cama y comieran sin mi permiso más. Mi hermano se enteró de esto porque mi papá, bendito sea, pero a veces no se da cuenta, no vio ningún problema en decir que íbamos a buscar una cerradura cuando mi hermano preguntó si estábamos en casa. El hermano ahora dice que estoy exagerando, que tengo a los gatitos allí la mayor parte del tiempo, odian estar lejos de mí, por lo que generalmente me siguen allí para sentarse en mi cama y observarme mientras hago cualquier cosa allí. Y solo quiere acariciarlos. Dice que estoy siendo cruel con él y con los gatitos al no dejarlo entrar para que los acaricie cuando quiera y aparentemente privando a los gatitos de atención e interacciones con la gente. Estoy tan harta de que él y su esposa irrumpieran, pero ahora estoy empezando a preguntarme, ¿estoy exagerando sobre esto al buscar una cerradura para mantenerlos fuera? Además, el Sil nunca es el que irrumpe, por lo general solo sigue a su hermano unos minutos después de que él irrumpe. Soy el malo por adoptar solo a 3 de nuestras 4 hijas adoptivas. Cuenta desechable para la privacidad. El inglés no es mi primer idioma, así que sea amable.
Así que mi esposa y yo estamos criando 4 hijas adoptivas de entre 14 y 16 años. Todas ellas han estado con nosotros desde una edad temprana. Hace algún tiempo tuvimos una discusión familiar sobre nuestra adopción y después de pensarlo un poco, todos dijeron que les gustaría que los adoptáramos. Por supuesto que estábamos muy contentos y honrados, así que pusimos en marcha el proceso. Ahora, 3 de las 4 niñas no tienen familia biológica o la familia restante accedió a la adopción, pero en el caso de nuestra hija menor, la familia se negó. En primer lugar, estaban en contra de que la colocaran en hogares de acogida, pero ninguno de ellos se ofreció a acogerlos después de que su madre adicta la abandonara. Hasta ahora han jugado un papel bastante marginal en su vida. Sin embargo, cuando no están de acuerdo, la adopción no puede ocurrir y tenemos que respetar eso. El problema es que mi hija menor ha desarrollado problemas de abandono después de que su madre la abandonó a los 20 años y ella pasó por 3 familias de acogida antes de llegar a nosotros. Ella había estado en terapia durante varios años y, aunque ha mejorado mucho, los miedos todavía están presentes. Después de enterarse de que no podía ser adoptada, se puso muy triste y ansiosa y habló de que si ella era la única que no era adoptada, sería la única que aún podría ser apartada legalmente de la familia. Le hemos estado diciendo que después de casi una década de estar con nosotros, la posibilidad es muy pequeña, pero todavía tiene miedo. Ahora bien, una de las razones por las que queríamos al menos proponer la adopción a nuestras hijas, aunque la principal es, por supuesto, que las amamos en pedazos, es que les dejaríamos claro que estamos comprometidos con ser sus padres toda la vida, no solo hasta los 18 años. Pero mientras las otras 3 chicas están muy felices y esperando con ansias, todo el asunto parece haber empeorado los problemas de abandono de las más jóvenes y nos sentimos mal por eso. Le hemos estado diciendo mucho que si su familia biológica alguna vez cambia de opinión, la adoptaremos en un santiamén y que no cambiará la forma en que la tratamos de sus hermanas, pero todavía está muy triste. No está segura de querer asistir a la ceremonia de adopción porque voy a llorar seguro y no quiero arruinarlo. Ella nunca ha dicho explícitamente que no quiere que sigamos adelante con la adopción de los otros 3, pero podemos ver que habla mucho al respecto y que está alimentando sus problemas. Por otro lado, no queremos decepcionar a nuestras otras hijas. Entonces, Reddit, ¿seríamos unos idiotas por adoptar solo a 3 de nuestras hijas? ¿Soy el malo por no querer dar mi parte de la herencia de mi papá? Tenemos una historia complicada. Mi papá no era un mal chico, pero tampoco era necesariamente un chico bueno. Se apartó de su esposa y se enganchó con mi madre una vez. Ella no tenía ni idea de que estaba casado. Luego nací yo, pero él no tenía ni idea. ¿Crees que tenía unos 6 o 7 años cuando pudo localizarlo? Entonces salió el engaño, casi se divorciaron pero permanecieron juntos y mi papá quería ser parte de mi vida. Él venía todo el tiempo, me llevaba a ayudar a mi mamá con el dinero. Durante unos años, mi padre trató de incluirme en cosas que haría con mis medio hermanos, pero no les agradaba, así que me intimidaban mucho. Conocí a su esposa un par de veces y ella era simplemente desagradable y mala. Entonces, después de eso, dejó de intentarlo y volvió con nosotros haciendo nuestras cosas por separado. Pero cuando tenía 14 años, comenzó a retroceder con el contacto. Piense porque todavía estaba causando problemas en el matrimonio. Luego dejó de aparecer cuando yo tenía 15 años. Hablamos a veces a lo largo de los años. Al final se divorciaron, pero a él nunca se acercó ni siquiera cuando lo intenté. Murió recientemente y me dejó una carta disculpándose por cómo estaba y estaba demasiado avergonzado para intentar arreglar las cosas después de estar fuera de contacto tanto tiempo. También dijo que sabe que el dinero no puede compensar que no esté ahí, pero quiere que yo lo tenga. Estaba sin palabras. Dejó una pequeña porción para mis medio hermanos, pero en su testamento la mayor parte de su dinero es para mí. Realmente no están contentos con esto porque dicen que apenas les dejó nada y que les deben ese dinero por todos los problemas que esto les causó en sus vidas. Pero este dinero, quiero decir, realmente podría ayudar mucho. Como terminar mi carrera, poner un pago inicial para una casa decente y poner el resto en un fondo de jubilación o algo así. Mis medio hermanos e incluso su madre se están volviendo locos y no paran con los mensajes porque no estoy dispuesto a dividir lo que se les debe, ya que ellos también eran sus hijos. Ni siquiera quiero repetir lo que dicen porque me hace sentir muy mal. Sé que todavía están enojados por el engaño y la ruptura de la familia. Esto probablemente se sienta como otra bofetada para ellos.
Es difícil porque quiero usar este dinero para mi vida, pero lo entiendo en su vida ya que el niño de la aventura básicamente hizo que se derrumbara, así que puedo ver por qué sienten que les debo después de todo. ¿Soy yo el mal o...? Soy el malo, por echar a la hermana embarazada de mi prometida. No el agujero A. Tengo un gato llamado Billy. Es mi mejor amigo y es muy divertido y adorable. Siempre me hace reír y me consuela cuando lo necesito. Mi prometida hizo que su hermana embarazada se quedara con nosotros después de que su novio la echara. Esto me costó trabajar más ya que lo pago todo. Mi prometida está buscando trabajo actualmente, pero no se encontró nada. El problema comenzó cuando su hermana empezó a quejarse de Billy. Ella le gritaba que saliera cuando estaba en la cocina o en la sala de estar. Ella lo rocía con agua cada vez que quiere que salga y tira su comida. Una vez que lo vi con mis propios ojos, le pedí que respetara a Billy como residente de mi casa y que dejara de lastimarlo. Mi prometida dijo que su hermana nunca tuvo un gato, así que no sabe cómo tratarlos, lo cual no tiene sentido, ya que los animales solo quieren que los dejen solos, pero la hermana de la prometida parecía estar haciéndolo deliberadamente. El día de ayer, llegué a casa a las 6 de la tarde y Billy no estaba en casa. Fui a buscarlo después de que la hermana de mi prometida dijo que se fue por la mañana. Finalmente vi que mi vecino me lo traía y me decía que vio a la hermana de mi prometida dejarlo cerca de un taller de reparación de automóviles un poco lejos de aquí. Estaba lívido. Billy estaba demasiado asustado que ni siquiera podía comer. La confronté y ella mintió sobre no ir a ningún lado y le pidió a mi prometida que la respaldara, pero la prometida se negó. Luego lo admitió, pero siguió excusando lo que hizo diciendo que solo estaba preocupada por su bebé, ya que los gatos no son buenos para estar cerca de mujeres embarazadas. Le exploté y le dije que se fuera. Mi prometida dijo que esa es su hermana y su sobrino y yo debería ser más elegante. ¿Soy el malo por lo que hice?